Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio más en donde estudiamos juntos la palabra de nuestro Dios. Mi nombre es Juan Rodríguez III y en esta hora quisiera que fuéramos a el libro de Josué, capítulo 1, versículos del 1 al 9. Josué, capítulo 1, versículos del 1 al 9, dice la palabra de nuestro Dios lo siguiente. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bien, aquí en esta escritura vemos cómo Josué estaba tomando el liderazgo ahora de toda la nación de Israel. Y estamos seguros que en la mente de Josué pasaron muchísimas preguntas. ¿A quién iba a acudir ahora? ¿Qué es lo que él les iba a decir al pueblo de Israel? ¿Cómo los iba a guiar? Estoy seguro que hubo miles de preguntas en la mente de Josué. Quizás pasó por ansiedad, por angustia, por preocupación. Sin embargo, es aquí en donde nuestro Dios le habla a Josué y le dice confiadamente lo que tenía que hacer. Le dice en el versículo 6, Josué, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Vemos aquí como nuestro Dios conforta, anima y le hace ver a Josué que no iba a estar solo. Y déjame decirte que también nuestro Dios nos dice exactamente lo mismo a nosotros como sus hijos. Yo pienso que hay diferentes situaciones en donde no hemos sabido qué hacer en nuestra vida. Hay problemas, hay dificultades, hay tragedias a veces, que muchas veces no sabemos a quién acudir, no sabemos qué ayuda pedir, no sabemos qué hacer. Déjame decirte, amigo, amiga que me escuchas, hermano, hermana, que no estás solo. No estás sola, sino que Dios está contigo. Solamente debes de esforzarte, ser valiente. Y me encanta lo que dice el versículo 7, lo que le dice nuestro Dios a Josué en el versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y es exactamente lo que nos dice nuestro Dios a nosotros. Nuestro Dios sigue hablándonos a nosotros. Nos sigue hablando a través de Jesucristo y Jesucristo nos habla a cada uno de nosotros a través de la palabra de nuestro Dios. Exactamente lo que estamos haciendo en esta hora. Estamos estudiando su palabra, estamos meditando en ella para escuchar la voz de nuestro Dios. Pero me encanta cómo nuestro Dios le dice a Josué que no debería de preocuparse, de tener ansiedad, de
preocuparse de más, sino que solamente lo que tenía que hacer es que se esforzara y ser valiente. Pero algo interesante que le dice también en la segunda parte del versículo 7, le dice: Josué, no te apartes de la ley, no te apartes de mis mandamientos que le di a Moisés, mi siervo. No te apartes ni a derecha ni a izquierda, ni a diestra ni a siniestra. Y luego nos dice cuál sería el resultado si Josué hace caso a las palabras de nuestro Dios. Dice: para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Así que en esta hora quisiera compartirte algunos puntos claves para nosotros como cristianos. Si nosotros hacemos la voluntad de nuestro Dios, si nosotros estamos confiados en nuestro Señor Jesucristo, también vamos a ser prosperados en todas las cosas que hagamos. El primer punto que quisiéramos tocar es que nosotros debemos de estar confiados plenamente, ciegamente en nuestro Dios. Como ya leíamos, la palabra de nuestro Dios nos dice ahí que Josué debería de esforzarse y ser valiente. Déjame decirte que nosotros como cristianos también hay situaciones en donde tenemos que ser valientes ante las circunstancias de nuestra vida. Déjame decirte que en el Nuevo Testamento también los apóstoles pidieron que fueran ellos esforzados para que pudieran hablar, predicar la palabra de nuestro Dios a pesar de las circunstancias por las que estaban pasando. Fíjate lo que dice en Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4 dice la palabra de nuestro Dios lo siguiente. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Hechos capítulo 4, versículos 1 en adelante dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes. Aquí están hablando de Pedro y Juan. Dice: vinieron a ellos o sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad, o sea, con qué autoridad, o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos ustedes, a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre, o sea, con la autoridad, con la potestad, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en su presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo, o sea, la valentía, la determinación, el valor de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, o sea, ellos no tenían estudios, pero tenían el poder de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice la palabra de nuestro Dios en el versículo 8 que Pedro, lleno del Espíritu Santo, ellos tenían el poder de nuestro Dios, el poder del Espíritu Santo. Dice ahí, otra vez, versículo 13, entonces viendo el denuedo, el valor,
la valentía de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos les intimaron, les amenazaron, ¿verdad?, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes, a vosotros, antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo, o sea, con toda valentía, con todo valor, hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo, con valentía, la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Así que, mis amados hermanos, vemos aquí un claro ejemplo en donde los apóstoles, en este caso Pedro y Juan, fueron amedrentados, les amenazaron que no predicasen más el evangelio. Sin embargo, ellos, con toda valentía, con todo denuedo, dice la palabra de nuestro Dios, ellos seguían predicando el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero nos fijamos aquí que los discípulos, los apóstoles, en el versículo 24, ellos hicieron una oración a nuestro Dios y le pidieron, y aquí recuerdo yo con la petición que se le hace a nuestro Dios en el versículo 24, cuando dice la palabra de nuestro Dios: y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Me recuerda a mí la alabanza que constantemente cantamos: Señor del cielo y de la tierra, siempre tu nombre he de alabar. Y no solamente alabamos el nombre de nuestro Dios, sino que siempre predicamos
a Jesucristo crucificado y resucitado, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero fíjense lo que pidieron ellos en el versículo 29. Ellos pidieron, dijeron, le suplicaron a nuestro Dios. Versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo, con todo valor, hablen tu palabra. Así que mis amados hermanos, esto es lo que nosotros también debemos de pedirle a nuestro Dios todos los días. Cada vez que nos levantamos, darle gracias a Dios por otro nuevo día que Él nos ha concedido, pero también que Él nos dé valentía, valor, así como nuestro Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Es lo que le pidieron los discípulos, que pudiera nuestro Dios darles valentía para que pudieran esparcir, predicar el Evangelio con todo denuedo, con todo valor, con determinación y sin importar las circunstancias, ellos siguieran hablando acerca de Jesucristo. Déjame te pregunto, ¿alguna vez te has sentido que te han amenazado, que se han burlado de ti por predicar el Evangelio? Déjame decirte que Dios está contigo. La palabra de nuestro Dios nos dice en Hebreos capítulo 13, versículo 6 lo siguiente. Hebreos capítulo 13, versículo 6 dice, podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Así que debemos de tener esta valentía, porque nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, el Creador del universo, el que hizo las cosas que vemos y que no vemos, Él está de nuestro lado. Él está con nosotros. Así que no debemos de sentir temor, no debemos de avergonzarnos inclusive del Evangelio, debemos de esforzarnos y ser valiente. Dice la palabra de nuestro Dios en Efesios, vayamos ahora a lo que el apóstol Pablo nos dice en esta maravillosa carta a nuestros hermanos en Éfeso, Efesios capítulo 6, versículo 19 al 20. Dice ahí, vamos a leer desde el 18, Efesios capítulo 6, versículos 18 en adelante. Dice el apóstol Pablo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y luego el apóstol Pablo pide que oren por él, pero fíjense la petición de él. Y por mí, dice el apóstol Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, aquí está otra vez esta palabra, con valentía, con valor, el misterio del Evangelio. Versículo 20, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo, con valor, con valentía, hable de él, del Evangelio, como debo hablar. Así que mis amados hermanos, déjame decirte algo. Si los apóstoles, si los primeros discípulos, si el mismo apóstol Pablo siempre pedían que oraran por ellos para que con valentía, con denuedo, con valor, hablaran, predicaran, esparcieran el Evangelio, ¿cuánto más nosotros? Nosotros debemos de pedir las oraciones de la iglesia, de nuestros hermanos. Yo en lo personal siempre les agradezco a todos y cada uno de ustedes que oren por mí. Y así como dijo el apóstol Pablo, también lo repito yo, para que al predicar el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, podamos hablar, podamos tú y yo hablar el Evangelio con valentía, con valor, sin nada de qué avergonzarnos. Así que qué maravilloso es esforzarnos y confiar en el Dios, en el único Dios todopoderoso y en nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de nuestro Dios
también una cosa importante en donde nosotros debemos de entender y de confiar. Dice la palabra de nuestro Dios en el versículo 6 de este mismo capítulo, Efesios capítulo 6, versículo 10. El apóstol Pablo dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos, fortalezcanse. ¿En quién? En el Señor y en el poder de su fuerza. He aquí la clave, mis amados hermanos, para que nosotros podamos predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo con denuedo, con valentía, para que nosotros podamos vivir la vida cristiana con valentía. Debemos de fortalecernos, no en nosotros mismos, sino, dice la palabra de nuestro Dios, en el Señor y en el poder de su fuerza. Aquí está la clave de una vida cristiana exitosa. Cuando no confiamos en nosotros, cuando no confiamos en las circunstancias de la vida, porque sabemos que las circunstancias de la vida cambian. A veces nos va bien, a veces nos va mal y a veces nos va peor. Pero nuestra fuerza no proviene de las circunstancias de nuestra vida. Nuestra fuerza proviene de parte de nuestro Dios. Hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Así que, mis amados hermanos, recordamos también la cita que el apóstol Pablo dijo en Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo, a pesar de las circunstancias que él pasaba, a pesar de que lo apedrearon, que se burlaron de él, que lo echaron a la cárcel, de tantas cosas que pasó, el gran apóstol Pablo, él no confiaba y no ponía su mirada en esas circunstancias, sino que él siempre ponía su mirada en el autor y consumador de nuestra fe, y esto es en Jesucristo. Es por eso, mis amados hermanos, que cuando nosotros hacemos esto, Hebreos capítulo 12, versículo 2, puestos los ojos no en las circunstancias de la vida, pero puestos los ojos en Jesucristo, en Jesús, el autor y consumador de la fe, y sigue diciendo la palabra de nuestro Dios, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así que nosotros también debemos de imitar al apóstol Pablo. Debemos de recordar de dónde proviene nuestra fortaleza espiritual. No tanta física, pero la fortaleza espiritual proviene de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo pudo seguir adelante predicando el evangelio a pesar de los pesares, a pesar de las circunstancias. El apóstol Pablo seguía firme predicando el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que, mis amados hermanos, vamos a dejar hasta aquí este pensamiento. El siguiente programa vamos a continuar viendo cómo podemos vencer la ansiedad, cómo podemos nosotros vencer todas las circunstancias negativas que a veces pasan en nuestra vida. Amado oyente, no me quiero despedir sin antes decirte el cómo tú puedes obtener la salvación. Así como allá en Hechos capítulo 2, predica inspirado por el Espíritu Santo el mensaje de salvación. Dice la palabra de nuestro Dios que los que lo oyeron, el versículo 37, Hechos 2:37, al oír esto se compungieron de corazón, se pusieron muy tristes cuando escucharon que ellos habían crucificado al Mesías, al Cristo, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Varones hermanos, ¿qué haremos? En otras palabras, ¿qué vamos a hacer para ser salvos? Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes, de vosotros, en el nombre de Jesucristo. Y ya vimos qué significaba
¿O qué significa esta frase en el nombre de Jesucristo? Con la autoridad de Jesucristo. Dice, para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Y qué encontramos que Jesucristo dijo en Marcos 16, 15 al 16? Jesucristo mismo, antes de ascender al cielo, nos da la respuesta de cómo podemos ser salvos. Marcos 16, 15 al 16, Jesucristo dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así que, mi estimado oyente, tú tienes que hacer algo para poder obtener la salvación. Tienes que creer en Jesucristo como el Hijo de Dios. Eso es creer el Evangelio. El Evangelio son buenas nuevas. Y las buenas nuevas de salvación es de que Jesucristo dejó el cielo, las moradas celestiales, vino a este mundo, murió en la cruz del Calvario, pagó por nuestros pecados, su sangre preciosa se derramó en la cruz del Calvario. Fue sepultado y resucitó al tercer día y ahora está sentado a la derecha, a la diestra de nuestro Padre Celestial. Esto es el Evangelio. Si tú crees esto, debes también de confesar su nombre y decir, creo de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, y estarás listo para el bautismo. Si no has hecho esto, levántate, bautízate y lava tus pecados invocando el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios te bendiga y nos vemos el siguiente estudio para seguir estudiando y meditando juntos la palabra de nuestro Dios. Tal como soy, sin más decir, que a otro yo no puedo ir, y tú me invitas a venir, bendito Cristo. Tal como soy en aflicción, expuesto a muerte y perdición, buscando vida y perdón, bendito Cristo, heme aquí. Tal como soy, tu gran amor me vence y busco tu favor. Servirte quiero con valor, bendito Cristo, heme aquí. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres ser
servir a tu Rey y Señor. Tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió.